Hola, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a King Spray NBA, vuestro canal de NBA favorito, el que os gusta, el que queréis siempre, cuando queréis escuchar o queréis verme hablar, depende del formato en el que estés, sobre la mejor liga de baloncesto del mundo, sea hablando de historia, sea hablando de actualidad. Y es que, como ya dije el otro día en redes sociales, mucha gente se está quejando sobre estas finales de la NBA. Mucha gente está diciendo que, bueno, que están siendo aburridas y demás, o incluso mucha gente se quejaba previamente de que iban a ser malas finales. Y ya os digo yo que en absoluto, spoiler, no. Ayer fue el tercer partido y lo cierto es que se vio un espectáculo bastante bueno. Primero, estuvo bien. El segundo, bueno, mejorable, pero no fue un mal partido, ni mucho menos. Y ayer fue el mejor encuentro de la serie. 2-1, queda el cuarto partido, que será viernes por la noche. Tengo muchísimas ganas de verlo. Pero respecto al tema de peores finales de la historia, yo cuando veía a la gente hablar de este tema, pues un poco me desesperaba también, ¿no? Decía, hombre, si para vosotros estas finales son malas, pues imaginaos, para mí, por ejemplo, que he vivido varias finales de las que vamos a hablar hoy, porque sí, vamos a hablar sobre las 5 peores finales de la historia de la NBA. No es un top. Esto solamente lo voy a enumerar en orden cronológico, pero si queréis más contenido respecto a finales, hablar de las mejores o demás, hacedmelo saber en los comentarios y con un buen like. Hoy además no estoy solo, estoy con Yana aquí. Es lo que tiene que uno se ponga a grabar a la misma hora que su gata se echa la siesta. Pues que es lo que hay, los gatos viven a su rollo. Si no te gustan los gatos o te dan miedo, pues mira, no mires hacia ese sector de la pantalla, solo mírame a mí y con eso ya vas bastante bien. Antes de comenzar, también añadir, por supuesto, como he dicho antes, que esto lo podéis tener en formato vídeo y en formato audio. También vas a tener el link de Spotify si queréis escucharlo y no verme la cara, que vosotros os lo perdéis, por cierto. Así que, sin nada más que añadir, vamos con lo que para mí son las 5 peores finales de la historia de la NBA. Antes de entrar de lleno en el tema, quiero unas pequeñas menciones honoríficas. Son 3 finales las que voy a nombrar ahora, que podían haber entrado en la lista, de hecho he estado debatiendo si meterlas o no, pero finalmente se han quedado fuera. 1959, final entre los Boston Celtics y Los Ángeles Lakers. Los Celtics ganan 4-0, son muy superiores, estamos en el prime del dominio de los Celtics en los 50 y 60, bueno, igual un poco más hacia el inicio, pero por aquel entonces eran el mejor equipo del mundo con muchísima diferencia. Finales aburridísimas, un par de partidos sí que estuvieron apretados, pero por lo general Boston fue superior toda la serie. ¿Y por qué no lo he metido en esta lista? Bueno, primero porque son unas finales muy antiguas, al fin y al cabo todo esto cambia. Por aquel entonces el botar el balón era algo revolucionario, quiero decir que el baloncesto estaba en un estado muy primitivo todavía, y porque en parte estas finales comienzan algo muy importante para la historia de la NBA, algo que ha hecho que la NBA sobreviva, que es la rivalidad entre Lakers y Celtics. Esta es la primera de todas. Por eso mismo se van a quedar en menciones honoríficas. No van a ser malas, son malas, pero al fin y al cabo no vamos a ponerlas en las listas de las peores. Luego tenemos las finales del año 2001 que enfrentan a Los Ángeles Lakers y los Philadelphia 76ers. Estas también son bastante malas, pero la cosa es que el primer partido es un partidazo, es momento histórico, es icónico para la historia de la NBA. Allen Iverson metiendo 50 puntos, el paso por encima de Tyronn Lue, sin duda, este partido es uno de los más históricos de la NBA, y a pesar de que a partir de ahí Los Ángeles ganase toda la serie sin despeinarse, pues ese momento me da a mí que ya es suficiente como para quitarlo de esta lista. Al fin y al cabo, el primer partido será posiblemente uno de los 10 mejores de la historia de la liga. Y luego 2014, la que enfrenta a Miami Heat y San Antonio Spurs. Estas finales, el problema que tenían es que ya San Antonio venía muy bien, demasiado bien de hecho, y en Miami LeBron era el único que estaba haciendo algo porque ni Chris Bosh ni Dwayne Wade estaban a la altura por ese entonces. Lo que hace que se queden es que al fin y al cabo el nivel fue bastante bueno. No fueron unas finales aburridas de ver, y eso que San Antonio ganó bastante bien, pero fue más bien el hecho de que, como tal, fueron finales el año pasado, tenían ese aura de finales, y además la gente quería verlas, por eso tampoco han entrado a la lista. Y ahora sí, vamos con lo que son las 5 peores, comenzando con el año 1971, las finales entre los Milwaukee Bucks y los Washington Bullets. Ya sé que el 59 no lo he metido en parte porque es muy viejo, pero bueno, 71 ya estamos entrando un poquito más en era moderna, todavía no había triples y demás, pero estas finales fueron de las peores de esa época sin duda. Los 70 son una década oscura en la historia de la NBA, no hubo mucho espectáculo precisamente, y en el 71, primer anillo de los Bucks y primer anillo de Kareem Abdul-Jabbar, los Bullets fueron los rivales, un equipo que sí que tenía varios jugadores como Elvin Hayes muy interesantes, pero que se perdieron partidos por lesiones. Ya de por sí eran peores de primeras, que los Bucks por aquel entonces estaban en la conferencia oeste, que no se nos olvide, ganan 4-0 esta serie, pero no había nada que hacer. De hecho, todos los partidos se ganan de más de 10 puntos o de 8 puntos como mínimo. Por eso mismo, esta creo que es una de las 5 peores finales de la historia. Ya no solo por el hecho de que fueron muy desequilibradas, que va a ser un factor que se va a repetir mucho durante el vídeo, sino también porque en esa época la NBA estaba en horas muy bajas. Se acaba de retirar Bill Russell, Will Chamberlain estaba también a puntito de retirarse, Kareem estaba todavía creciendo junto con Oscar Robertson, pero sí,
ese momento de la NBA es bastante oscuro y nadie quiere recordarlo. Así que 1971, nos vamos ahora a las finales del año 2002 que enfrentan a Los Ángeles Lakers contra los New Jersey Nets. Por aquel entonces eran los New Jersey Nets, no los Brooklyn Nets. Esto pasaría 10 años más tarde aproximadamente. ¿Qué pasa? He hablado antes de 2001 un poco y ya os he dicho que sí, las finales fueron muy desequilibradas. Pero lo importante de estas finales fue el primer partido, un momento histórico, icónico, que todos vamos a recordar, incluso yo que ni siquiera había nacido, por toda la historia. Todos hemos visto ese partido y si no lo habéis visto tenéis que verlo repetido porque en YouTube está y bueno, habrá alguna forma de encontrarlo seguro. Pero 2002 es un caso parecido. 2002 estamos hablando de el peor momento de la historia de la conferencia al menos de historia moderna, de historia reciente también. La conferencia estaba en horas muy bajas. Por aquel entonces los Lakers dominaban la conferencia oeste, tenían mucha oposición. De hecho, la final de conferencia contra Sacramento para muchos es la verdadera final de la NBA, que terminó en 7 partidos si no recuerdo mal. Sí, fue la verdadera final de la NBA, hay que decirlo. Pero es que en la conferencia no había mucho que rescatar. New Jersey, lo he dicho, con Jason Kidd, con Kerry Kittles, con Kenyon Martin, con Richard Jefferson, tenían un equipo interesante, tenían un equipo que sí llamaba la atención, ganaba partidos y llegaba a ganar la conferencia, pero no era lo suficiente como para ganar el campeonato. Luego más tarde se unió Vince Carter, pero eso ya son años más adelante. Estaban los Pistons, que más adelante también lo consiguieron, pero nada. Estaban los Sixers, estaban los Bucks con Ray Allen, pero poco más, no había mucho que destacar en ese momento. Más adelante llegaría LeBron y todo cambiaría. Simplemente estas finales 4-0 ganan los Lakers, no hay mucho que destacar. Nadie, pero absolutamente nadie en el roster de los Nets es capaz de parar a Shaquille O'Neal, que se pasa pasa por encima de toda la serie sin ningún tipo de problema, y los Lakers ganan los 4 partidos. Además, con una distancia bastante importante. Este año además sería el tercero de los Lakers, el tercero consecutivo. Y diría que es el más olvidable, porque el primero de la era Kobe-Shaq viene precedido de la remontada contra Portland, que ya será recordado por eso. El del año 2001... Allen Iverson es lo que hace memorable, y 2002 no. 2002 pues fue un año que mucha gente se lo salta, incluido los propios Nets, que cayeron 4-0. Más adelante volverían a las finales, pero nada que decir, los Lakers les pasaron por encima. Las siguientes finales de las que quiero hablar son las del año 2007, que enfrentaron a los Cleveland Cavaliers y a los San Antonio Spurs. Los Spurs ganaron 4-0 sin muchísima oposición, sinceramente. Estas son las primeras finales de la historia de los Cavs y del propio LeBron James, que no pudieron hacer absolutamente nada ante unos Spurs que estaban en su prime, con Tony Parker, Manu Ginobili, Tim Duncan. Por cierto, Parker se llevó el Finals MVP. Estaban en su mejor momento, no había nada que hacer. Pero ¿cómo es que los Cavs llegaron a estas finales? Pues gracias a LeBron en gran parte, ¿no? Que por aquel entonces, pues bueno, todavía era muy joven, tenía 22 años, pero ya era capaz de liderar a su equipo a las finales. De hecho, vimos ese heroico partido que tuvo contra los Detroit Pistons en la final de conferencia, que llevó a este equipo a las finales, pero en cuanto a compañeros se refiere no tenía mucho, quitando a Ilgauskas, quitando a Larry Hughes y poco más. En el equipo no había mucho que destacar. Era un equipo que no era para competir por un campeonato. ¿Qué pasa? Que seguimos igual también que en el año 2002. En 2002, repito, la conferencia estaba en horas muy bajas, y en 2007 todavía seguía en horas bajas, sobre todo porque Ben Wallace ya se había marchado de los Detroit Pistons, así que como tal, pues sí, los Cavs no es que ganasen por defecto, ni mucho menos, se lo curraron y ganaron, pero un equipo de 50 victorias que quedó cuarto en su propia conferencia se pudo meter en las finales. Ahora, ahí dentro poco que hacer. Es que poco que hacer, los Spurs eran muy superiores y ganaron los 4 partidos con bastante diferencia. Además, si vemos los números de LeBron James, no son nada buenos en estas finales, pero también tiene sentido, ya que le defendían 4 jugadores. Es que el resto de compañeros no eran capaces de hacer absolutamente nada. No es como ahora, o como se llevaría, mejor dicho, ahora, que estaba lleno de tiradores y al fin y al cabo no puedes dejar a ninguno abierto. Por aquel entonces, los compañeros de LeBron eran más defensores que otra cosa. Entonces tenían muy poquitas capacidades ellos solos de crearse jugadas, tenían que depender de LeBron, y si LeBron no lo hacía bien, ellos tampoco. Así que así está la cosa. 4-0 ganaron los San Antonio Spurs en las primeras finales de la historia de LeBron James en el año 2007. Y vamos ahora a 2018, que todo esto que acabo de decir de 2007, bueno, trasladémoslo prácticamente entero a 2018, porque también enfrentado a los Cleveland Cavaliers contra los Golden State Warriors, cuartas finales consecutivas entre estos dos equipos. Y es que 2018 y 2007 se parecen muchísimo. Bueno, hay diferencias. Para empezar, los Cavs de 2007 eran un muy buen equipo defensivamente hablando, pero ofensivamente eran horribles. Y en 2018...
lo cambiamos de sitio. 2018 defensivamente eran horribles, permitían prácticamente 120 puntos por partido, pero ellos eran buenos en ataque. Al fin y al cabo estamos hablando de J.R. Smith, Kyle Korver, Kevin Love, luego post-trade deadline sabemos que entró aquí George Hill, Rodney Hood que aportó lo suyo. Fue un año bastante raro para ser fan de los Cavs, os lo digo yo de primera mano, pero llegaron a las finales de la NBA. Y ya os digo yo que por aquel entonces el haber llegado ya a la final era realmente el campeonato, porque todo el mundo sabía que si se llegaba al año 2018 a las finales contra esos Golden State Warriors, con estos Cleveland Cavaliers, todos sabíamos que estas finales iban a ser un sweep con letras mayúsculas. ¿Y qué fueron? Un sweep con letras mayúsculas. Los Cavs no pudieron hacer absolutamente nada. Y es que, ¿sabes qué pasa? Que en el año 2017 ya fueron finales que, bueno, decepcionaron un poquito, pero se vio que los Warriors simplemente eran muy superiores, que los Cavs intentaban todo, pero Golden State era mucho mejor equipo y punto. Es que 2018 no había nada que hacer. Hay un momento histórico en estas finales, que es el primer partido. LeBron mete 51 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias, y ya sabemos que J.R. Smith en ese momento, junto con George Hill, pues el tiro libre fallado, coge el rebote, se marcha, el partido va a la prórroga, y a partir de ahí los Cavs pierden. Yo, os soy sincero, Cleveland no hubiera ganado la serie ni de broma, pero bueno, al menos si hubiera ganado este primer partido, que no fue culpa de LeBron, repito, que sus compañeros hicieron cosas muy raras, si hubieran ganado este primer partido seguramente estaría al mismo nivel que las finales de 2001. Igual se hubieran quedado en menciones honoríficas, pero es que a partir de ahí las finales se terminaron, porque los Cavs, moralmente hablando, estaban destruidos. En el segundo partido perdieron de 15 puntos, si no recuerdo mal. El tercero estuvo apretado, pero los Warriors eran mejores. Y en el cuarto prácticamente ni saltaron a la cancha y, bueno, levantaron la banderita blanca y ya está. Final del partido y final de la serie. Los Warriors fueron campeones por segunda vez consecutiva y este sería el último anillo de Kevin Durant hasta la fecha. Próximamente un vídeo sobre Kevin Durant. Os lo digo porque están saliendo noticias importantes. Pero bueno, no nos desviemos del tema. Vamos ya ahora sí con las últimas finales que quiero hablar en este vídeo, que son las finales del año 2023. Al fin y al cabo, las de Miami y Denver, que son de las que voy a hablar ahora, fueron finales que sí, que bueno, llamaron un poco la atención. En 2018 lo que pasó fue que también la gente estaba muy harta de que eran las cuartas finales consecutivas entre Cavs y Warriors. 2015, 16, 17, 18. Bien. 2023 era una final de Denver y Miami que nadie se esperaba antes de empezar los playoffs. Pero el problema era que Denver era muy superior, Miami solo se pudo llevar un partido, ganó 4-1 y fue gracias a la magia negra que hace Miami siempre, con Gabe Vincent metiendo 23 puntos, si no recuerdo mal. Pero a partir de ahí Denver fue muy superior desde el minuto 1. O sea, no había nada que hacer ahí, no tenía nada a Miami. Bastante que llegaron a las finales, fueron octavos. Y es que Denver en ese playoff run al completo no ganó a ni un solo equipo de 50 partidos. Es que en primera ronda jugaron contra Minnesota, que quedó octavo. En segunda jugaron contra Phoenix. En la final de conferencia contra los Lakers, que quedaron séptimos. Y en la final de la NBA contra Miami, que quedó octavo de la conferencia este. Quiero decir, fueron unos playoffs que no estuvieron mal, hubo momentos muy importantes y muy bonitos, pero los Lakers y los Denver Nuggets, estos dos equipos sobre todo, no pudieron hacer absolutamente nada. Y bueno, Phoenix tampoco. A pesar de que la serie terminase en 6, pues poco que hacer. Por parte de Miami, lo que digo, estas finales no se sentían como finales. Al fin y al cabo, ¿creéis que no? Cavs Warriors sí se sentían como unas finales. Porque LeBron contra los Warriors, llevamos viéndolo año tras año. Pero Denver Miami no. Y dio la sensación de que Denver pasó por encima de todos los playoffs sin ningún tipo de problema. Fueron unas finales aburridas, lo dicho, solo un partido estuvo apretado, que fue el segundo, a partir de ahí el resto de encuentros, bueno, el quinto estuvo bien, pero a partir de ahí el resto de encuentros, Denver cogió una distancia de unos 13-15 puntos en el tercer cuarto, no la soltó y se llevó el campeonato siendo el primero hasta la fecha de Denver y el primero de Nikola Jokic, con su único Finals MVP que veremos en los próximos años si consigue revalidarlo y consigue llevarse otro. Le vendría muy bien para su legado y para el de Russell Westbrook, que lo tiene ahora de compañero. Ya sabéis que soy fiel defensor de Russ y me gustaría verle llevarse un campeonato. Así que aquí están las 5 peores finales de la historia. Repito, no es un top. Si tengo que quedarme con la peor, seguramente sería o 2007 o 2002. Mira, me quedaría con el año 2002. No las viví. De hecho, no las he visto repetidas. Hay muchas finales que yo he visto repetidas aquí en vídeo, pero 2002 no. Y si las veo, seguramente será, pues eso, una experiencia no del todo bonita. Pero bueno, al fin y al cabo es ver a Kobe y a Shaq jugar juntos, que en ese momento, repito, estaban en su prime como dúo, ¿no? Así que estas son las 5 peores finales de la historia. Próximamente, recordad, subo vídeos jueves y domingo. El domingo vamos a hablar sobre Kevin Durant. Kevin Durant ya sabemos que está sonando para traspasos.
está muy cerquita de ser traspasado. De hecho, el año que viene no va a vestir la camiseta de Phoenix, olvidaros de eso. Y vamos a hablar sobre las opciones que tiene Kevin Durant para la próxima temporada. Estas han sido las 5 peores finales de la historia. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribiros. Está abierta la caja de comentarios para sugerencias, si queréis que hable más sobre este tema, sobre las mejores, sobre las más importantes, lo que vosotros queráis, no me importa. Y además también os pido que lo compartáis a vuestros amigos y amigas y que me sigáis en todas las redes sociales, sobre todo en TikTok, porque antes del inicio de la próxima temporada, que es en octubre de este mismo año, quiero llegar a los 25.000 seguidores. Estamos en 14.000, estamos creciendo poco a poco. Así que sin nada más que añadir, amigos y amigas, muchas gracias por escuchar este vídeo y nos vemos muy pronto.